Vamos a comenzar la clase de ecuaciones diferenciales. Como ustedes se pueden imaginar, bueno, primero que nada, hola a todos, ¿cómo han estado? Y pues sería pertinente comenzar por definir qué cosa es una ecuación diferencial, puesto que este va a ser el tema que nos va a ocupar a lo largo de este curso intersemestral. Bueno, lo primero es que una ecuación diferencial, su nombre lo dice, primero que nada es una ecuación y el calificativo de la ecuación es que es diferencial. Una ecuación, ya lo saben ustedes, es una expresión matemática que contiene una igualdad y en alguno de los lados de la igualdad aparecen parámetros conocidos y en la otra aparece una variable que es una incógnita. Todos ustedes han trabajado ecuaciones a lo largo de su ecuación, a lo largo de su educación, perdón, y entonces tenemos un ejemplo, la que todo mundo conoce, x cuadrada más 3x más 2 igual con 0, es una ecuación puesto que contiene una incógnita, contiene valores conocidos y contiene una igualdad mediante la cual se relacionan estos elementos de la ecuación. Y resolver una ecuación quiere decir encontrar el valor explícito de la variable que queremos despejar. En ecuaciones lineales, en ecuaciones cuadráticas como esta, todos ustedes saben que se resuelve con la fórmula del chicharronero. Esto es un ejemplo de una ecuación algebraica. Bueno, pero este semestre no, estoy mal acostumbrado, este curso intersemestral vamos a ver ecuaciones diferenciales. En una ecuación diferencial contiene los mismos elementos, pero el detalle importante es que la incógnita es una función y esa función aparece dentro del signo de una derivada. Es decir, si yo tengo que la derivada de x como función del tiempo es igual a, por decir algo, t al cuadrado más seno más 3 veces t, yo les estoy diciendo a ustedes que la incógnita es x y como aparece dentro de un signo de derivada se llama ecuación diferencial y la intención es la misma que con una ecuación algebraica, es despejar la variable que es x y expresarla en forma explícita. En ese momento se dice que habremos resuelto la ecuación diferencial. Entonces pónganse ustedes a pensar, de todas las funciones que conocen, ¿cuál será aquella cuya derivada sea t al cuadrado más 3 veces t? Ese es un caso muy sencillo, ¿verdad? Como va a ver más adelante, se resuelve de manera muy simple. Pero ahorita simplemente estamos poniéndonos de acuerdo que vamos a entender como una ecuación diferencial. Las ecuaciones diferenciales pueden ser muy sencillas como esta, pero también pueden ser terriblemente complicadas. Por ejemplo, si me dicen a mí que la derivada tercera de x con respecto al tiempo 3 veces más la derivada segunda de x con respecto al tiempo 2 veces elevado a la quinta es igual al seno de x. Y ahora sí nos ponemos a parir chayotes porque les digo a ustedes, encuentren una función x que depende del tiempo tal que si yo la pongo aquí, es decir, la derivo 3 veces, esa función desconocida, luego la pongo aquí, la derivo 2 veces y el resultado lo elevo a la quinta potencia, eso me tiene que dar el seno de x, es decir, de la función incógnita. Pues esto se ve y es en la práctica terriblemente difícil de resolver.
quizás ni siquiera tenga interés, pero es un ejemplo ilustrativo. Primero que nada, vamos a ver que las ecuaciones diferenciales se pueden clasificar y es muy importante, les insisto, que es muy importante que aprendamos a clasificar las ecuaciones diferenciales porque muchas veces, casi siempre, el método de solución de una ecuación diferencial depende mucho de haber hecho una correcta clasificación. ¿Cómo se clasifican las ecuaciones diferenciales? Es muy sencillo y vamos a estar insistiendo muchas veces, ¿verdad? Vamos a hacer bastantes ejercicios de cómo se clasifican las ecuaciones diferenciales. Entonces, primero que nada, vamos a poner que las ecuaciones diferenciales se clasifican por su tipo. Esta es la primera clasificación, la clasificación al nivel más general, y eso va a partir las ecuaciones diferenciales en dos familias completamente distintas en sus alcances, en su metodología, en su utilidad como herramientas matemáticas para el modelaje de algún fenómeno de la naturaleza. Y es que si la función incógnita que le estoy llamando x de t, con mucha frecuencia voy a utilizar como variable independiente la x y como variable dependiente, perdónenme, con mucha frecuencia voy a utilizar como variable independiente el tiempo y como variable dependiente la x. Puede ser cualquier combinación de nombres que ustedes quieran, porque ya saben que en matemáticas lo importante son las relaciones que se establecen entre los objetos matemáticos y no cómo se llaman los objetos matemáticos. Entonces, pero con frecuencia voy a utilizar esta notación porque la variable independiente por excelencia en la naturaleza es el tiempo. Las cosas cambian al cambiar el tiempo y como las ecuaciones diferenciales, lo veremos más adelante, nos sirven para modelar la dinámica, es decir, el cambio con respecto al tiempo de muchos fenómenos, entonces esta es una notación que me va a gustar mucho. Bueno, cuando la función incógnita es una variable que depende de una sola variable, se dice que la ecuación diferencial se llama ordinaria. Ordinaria. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo escribir la función incógnita bajo el signo de una derivada total. Entonces, comparen ustedes que si la función incógnita es una función que depende de dos variables, entonces tiene sentido calcular la derivada parcial de la función con respecto a cada una de las dos variables. Y si yo pongo, encuéntrenme ustedes por favor la función x, tal que su derivada segunda con respecto a u más su derivada segunda con respecto a b es igual con 0, entonces aquí cambia la cosa, porque tengo que empezar a buscar una función que depende de dos variables y que tiene restricciones, ¿verdad?, en forma de ecuación acerca de sus segundas derivadas, pero estamos hablando de derivadas parciales. En este caso, la ecuación diferencial se llama una ecuación diferencial parcial. Y como les decía hace ratito, parcial. Como les decía hace un momento, la metodología, los alcances, los usos son tan distintos de las ecuaciones diferenciales ordinarias si las comparamos con las parciales, que las parciales se llevan en cursos diferentes. El que estamos llevando ahora, es un primer curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. La facultad ofrece ecuaciones diferenciales ordinarias 1, 2 y 3, pero también ofrece los cursos correspondientes a las ecuaciones diferenciales parciales. Si alguno de ustedes está interesado en convertirse en un profesional de la modelación matemática de fenómenos de la naturaleza, se les recomienda ampliamente llevar
tanto los cursos de ecuaciones diferenciales ordinarias como al menos uno de ecuaciones diferenciales parciales. Muy bien, entonces ya tenemos una primera clasificación de las ecuaciones diferenciales por su tipo. Por su tipo pueden ser ordinarias o pueden ser parciales. La segunda, ya, nos quedamos con las ordinarias. Segundo, por su orden. Esta es la primera clase que estamos viendo, ni siquiera sé si alcanzan a ver bien el pizarrón, ya me lo harán llegar con sus comentarios, ¿verdad? Con su orden. El orden se refiere al máximo orden de la derivada que aparezca en la ecuación. Si yo tengo una ecuación diferencial ordinaria y yo digo segunda derivada de x con respecto a t más 3 veces la derivada de x con respecto a t, aquí es 2 veces, y aquí le pongo más 5x y todo esto igual con 0, ya quedamos. Esta es una ecuación porque hay que despejar entre comillas la x y escribirla en forma explícita como una función del tiempo. ¿Cuál será la función tal que si la pongo aquí le saco su segunda derivada, la pongo aquí, le saco la derivada y multiplico por 3 y le sumo 5 veces, me da igual con 0? Ese es el problema de resolverla. Ahorita no estamos resolviendo la ecuación diferencial, estamos clasificándolas. Barremos la expresión que define la ecuación diferencial y nos fijamos en el orden máximo de derivación en el cual aparece la variable dependiente. Obviamente, todos están ahorita pegando de gritos, ¿verdad? Esta es una ecuación diferencial de segundo orden. Vamos con calma. Esta es una ecuación diferencial ordinaria y de segundo orden. Espero que todo el mundo esté de acuerdo y que sea clara la definición, ¿verdad? Pero también se pueden clasificar 3, ¿verdad?, por su grado. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque a veces hay confusión con lo que es el orden y con lo que es el grado. Tomemos otra vez el mismo ejemplo anterior, déjenme copiarlo. Derivada segunda de x con respecto al tiempo más 3 veces la derivada de x con respecto a t más 5x igual con 0, pero ahora se nos ocurre hacerle una modificación y ponemos que todo este término aparezca a la tercera potencia. Mucho cuidado con lo que es una potencia algebraica y lo que es el orden de la derivación. Entonces, el grado se refiere a la potencia más grande que multiplica a la variable independiente o alguna de sus derivadas. Entonces, esta ecuación, tal como quedó, es una ecuación ordinaria de segundo orden y de tercer grado. Hasta ahorita la cosa va muy sencilla. Y les insisto, ya lo dije hace rato, lo vuelvo a decir, es importantísimo que si a nosotros nos dan una ecuación diferencial, sepamos inmediatamente clasificarla por su tipo, por su orden, por su grado y por lo que voy a ver enseguida, porque de eso va a depender el método de solución. ¿Qué sigue? 4 por su linealidad. Es decir, las ecuaciones diferenciales ordinarias se clasifican en lineales y no lineales. Va a ser esencial identificarlas porque, aunque después vamos a definir lo que es lineal, quédense con la idea de que las lineales son fáciles de resolver y las no lineales no son fáciles de resolver. Así de fácil, ¿verdad? ¿A qué se refiere la linealidad? La linealidad me exige varios requisitos. Para que una ecuación diferencial sea lineal, primer requisito, la variable dependiente. ¿Quién es la variable dependiente? Estoy hablando de x como función del tiempo. La variable dependiente, ¿verdad?, no debe de aparecer multiplicada consigo misma ni con sus derivadas. Es decir, prohibido que aparezca la derivada
de x con respecto a t multiplicada por ella misma. Esta es una ecuación que no es lineal. O con cualquiera de las potencias de ella misma. Esta no es lineal. Si quitamos todo este término, sí es lineal porque no violenta el primer requisito. Pero hay más requisitos. Segundo, y esto es muy importante, que la variable dependiente, es decir, la variable incógnita, no puede estar dentro del argumento de alguna función trascendente, ni ella ni sus derivadas. Recordemos que las funciones trascendentes son las que no son algebraicas, es decir, las que no se pueden escribir como polinomios, como productos de polinomios o con funciones racionales, o productos de funciones racionales con polinomios, etcétera, etcétera. ¿Qué nos queda? Nos quedan las funciones trascendentes. Entonces, si yo tengo una ecuación diferencial, la derivada de x con respecto a t, más una función trascendente en cuyo argumento aparezca la x, eso ya chorrea el asunto. E a la x igual con 0, yo les digo, encuentren ustedes una función tal que su derivada más la exponencial de la función misma sea 0. Ese es el problema de resolverla. Pero el problema de clasificarla queda claro que como aquí aparece la variable dependiente, la x, en el argumento de una función trascendente, esta ecuación ya no es lineal. Funciones trascendentes: exponencial, logaritmo, seno, coseno, seno hiperbólico, arcoseno, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ya tenemos, ¿verdad?, una primera clasificación de las ecuaciones diferenciales. Perdón. No se preocupen, no tengo el COVID, estoy atragantado. ¿Qué les decía? Sí, ya tenemos a las ecuaciones diferenciales clasificadas por su tipo, por su orden, por su grado y por si son lineales o no son lineales. Les propongo, porque como no estamos aquí cara a cara y podemos expresar nuestras inquietudes en el instante en el que estamos dando la clase, que escriban ustedes, traten de poner ejemplos, ¿verdad?, que ilustren. Por ejemplo, busquen ustedes una ecuación diferencial que sea ordinaria, de segundo orden, de tercer grado, no lineal. Escríbanla, quédensele viendo. Si están satisfechos, intenten escribir una variante. Ahora vamos a escribir una que sea lineal, de tercer orden y de primer grado. Lo escriben, etcétera. Háganlo, porque como este es un curso muy comprimido, este es un curso que tenemos que ver en bien poquitas semanas, el material que normalmente se ve en un semestre. Entonces va a hacer falta que de su parte hagan trabajo en casa adicional a lo que veamos en las sesiones, ya sea pregrabadas o ya sea interactivas. Bueno, entonces con estas palabras y con esa recomendación, quiero por favor terminar este primer modulito, que es muy sencillo. Espero que no tengan dudas. Si tienen dudas, me las van a hacer llegar, ya sea con el chat de la transmisión de este primer modulito o con el Telegram, que ya les he recomendado que todo el mundo tiene que tener abierta una cuenta. Ahora van a seguir unos minutos si quieren, vayan al baño, vayan a tomar un café o pregúntenme cualquier cosa. Regreso en unos minutos más para ver el siguiente módulo del curso. Bueno, hasta luego.